Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos entonces esta emisión. Les cuento que los principales índices de Wall Street cayeron este viernes presionados por tomas de ganancias en acciones tecnológicas y un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos luego de que la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping dejara al mercado sin anuncios relevantes. Así las cosas, el Dow Jones finaliza con una caída de más de 500 puntos o un 1,07%, ubicándose en 49.526 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también finalizó con caídas superiores al 1% en 7.408 para ubicarse en ese valor. El Nasdaq también finalizó con caídas de más de 400 puntos o un 1,54% en 26.225, por lo que Wall Street pues termina con caídas superiores a el 3% la sesión de hoy. El sector tecnológico lideró las pérdidas después del fuerte rally las últimas semanas. Las acciones de Intel cayeron 5%, mientras que Advanced Micro Davis y Micro Technology retrocedieron 3% y 4% respectivamente. Por su parte, Nvidia bajó 2%, mientras que Cerebras Systems perdió 4% tras haber subido 68% en su debut en el Nasdaq el jueves. Una excepción fue Microsoft, que avanzó 4% después de que pues Microsoft, que avanzó 4% después de que Bill Ackman informara que Pershing Square tomó una posición en la compañía. El mercado también fue presionado por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa de bono a 30 años superó el 5,1%, su nivel más alto desde el 2025, en medio de nuevas señales de presión inflacionarias relacionadas con el alto precio del petróleo. El WTI subió 3% hasta los $104 por barril, mientras el Brent avanzó 3% hasta los $108 después de que Trump afirmara que no tendrá mucha más paciencia con Irán y que Teherán deberá llegar a un acuerdo. Los inversionistas también mostraron desilusión tras la cumbre entre Trump y Xi, ya que no se anunciaron grandes acuerdos comerciales. Aunque ambas partes coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto, los anuncios fueron considerados insuficientes por el mercado. Las acciones de Boeing cayeron 3%, extendiendo las pérdidas del día anterior, luego de que Trump informara que China comprará 200 aviones de la compañía, solo que 50 más de los previstos inicialmente. Pese a la caída del viernes, Wall Street viene de una racha histórica impulsada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, aunque crecen las preocupaciones de algunos inversionistas por la alta dependencia del rally en un pequeño grupo de grandes tecnológicas. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. La Bolsa de Valores de Colombia hoy cerró con caídas. MSCI Colcap retrocedió 0,98% en 2.101 unidades. Pese a que de pronto se estimaba que pudiera perder esos 2.000, el Colcap se mantuvo todavía sobre los 2.000, aunque perdiendo los 2.500 a los que había logrado repuntar en sesiones anteriores. Ya hoy se ubica sobre los 2.101 puntos. Por su parte, acciones como, por ejemplo, Concreto, Grupo Aval de la Acción Preferencial, Mineros, Cementos, Argos y Grupo Bolívar fueron las 5 acciones con mayor desempeño en la sesión, siendo Concreto con menores desempeños en la sesión, siendo Concreto la que más retrocedió en 3,72%. Grupo Aval de la Acción Preferencial bajó 3,64% y Mineros descendió 3,46%. Cementos Argos se sumó a la lista con una baja del 3,01% y Grupo Bolívar también presentó retrocesos del 3% en la sesión de hoy. Por su parte, acciones como por ejemplo ETB, Bolsa de Valores de Colombia, BAC Holding International e ISA fueron las 4 acciones con mayor desempeño en la sesión, siendo
ETB, la de mayor impulso en 2,80%, Bolsa de Valores de Colombia aumentó 2,30%, Back Holding International también ganó 2,49% e ISA subió 1,26% en la sesión de hoy. En noticias del mercado colombiano, la titularizadora colombiana reportó una utilidad neta de 1.151 millones de pesos al cierre del 2026, cifra que representó una caída del 50,5% frente a los 2.325 millones de pesos registrados en el mismo periodo del 2025. El retorno sobre el patrimonio se ubicó en 3%, por debajo del 6,5% reportado un año atrás. La compañía explicó que los resultados del primer trimestre del 2026 estuvieron impulsados principalmente por los ingresos del portafolio de inversiones, las comisiones de estructuración y la administración, así como los flujos de las operaciones de warehousing con Finansauto. En el 2025 la utilidad había sido favorecida además por el desempeño del portafolio y los flujos de operaciones con Credifamilia y Finansauto. Itaú Colombia también registró pérdidas por 15.190 millones de pesos durante el primer trimestre del 2026, resultado que representó una disminución de 12.784 millones de pesos frente al cuarto trimestre del 2025. La entidad explicó que el impacto estuvo asociado principalmente al impuesto al patrimonio establecido en el decreto legislativo 0173 del 2024 de febrero del 2026. Pese a ello, la utilidad recurrente del periodo se ubicó en 22.821 millones de pesos, en línea con el resultado del primer trimestre del 2025. El retorno sobre el patrimonio a marzo del 2026 se situó en 2,1%, lo que representó una caída de 523 puntos básicos frente al 3,2% reportado un año atrás, mientras el ROE recurrente alcanzó 3,1%. Con las bolsas que integran NUAM, el turno es para Chile, que finalizó también con una caída del 0,92% en 10.386, cada vez más lejos de los 11.000 con los que había logrado repuntar en un prolongado tiempo desde las elecciones de Kast. Ya vemos que hoy el panorama es diferente y tiene una variación negativa, 0,92% en 10.386, también donde en gran parte influye pues ese mercado internacional que, como pudimos observar, los tres índices en la bolsa de Nueva York cerraron por encima de bajas del 1%, y eso claramente pues también repercute un poco en los resultados del IPSA la sesión de hoy. Así las cosas, el primer título en descender es Mall Plaza con una baja del 3,53%, Cencosud retrocedió 3,06%, Latam bajó 2,58% y la Sociedad Química Minera perdió o retrocedió 2,33%. Ripley bajó 2,06%. Por el lado contrario, Banco de Crédito de Inversiones La Construcción, Compañía Sudamericana de Vapores y Aguas Andinas finalizaron la sesión en terreno positivo. Banco de Crédito de Inversiones aumentó 2,19%, Inversiones La Construcción ganó 2,10%, Compañía Sudamericana de Vapores aumentó 1,96%, Aguas Andinas también tuvo un aumento en la sesión del 1,74% y Cencomals ganó 1,50%. En noticias del mercado chileno, el gobierno de Chile designó a Bernardo Fontainer como nuevo presidente del directorio de Codelco en reemplazo de Máximo Pacheco, cuyo mandato finalizará el 26 de mayo. La administración del presidente José Antonio Kast también nombró a Luz Greiner y Alejandro Canut como nuevos directores en medio de una estrategia orientada a fortalecer los mecanismos de control interno, supervisión financiera y transparencia en la minera estatal. El Ejecutivo encargó una revisión profunda de la compañía, incluyendo eventuales auditorías externas e investigaciones sobre cifras de producción reportadas durante el 2025 y los sobrecostos en proyectos estructurales. Según información preliminar, cerca de 20.000 toneladas métricas de cobre habían sido incorporadas de manera indebida en reportes de producción, aunque Codelco indicó que la auditoría interna sobre la división Chuquicatama sigue en desarrollo y que aún no existen conclusiones definitivas.
Y ya para finalizar, entonces, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que sus índices, mientras carga la página, ya vamos a ver de qué manera finalizan la sesión. Mientras tanto, vamos observando las acciones. El primer título en descender es Cervecería San Juan, con una baja del 10,63%. Compañía de Minas Buenaventura también bajó 8,48%. RIMAX Seguros y Reaseguros retrocedió 6,39%. Southern Copper Corporation disminuyó 5,88%. Y pues Rio 2 Limited también acompañó la lista con una baja del 5,49%, seguido de Auna, que también bajó 2,43%. Respecto a las acciones con mayor desempeño en la sesión, Casa Grande Sociedad Anónima aumentó 4,30%, Unión de Cervecerías Unidas también tuvo aumentos considerables en la jornada. En noticias del mercado limeño, les cuento que el Banco Central de la Reserva de Perú decidió mantener sin cambios su tasa de referencia o de interés en 4,25% en medio de un escenario de mayor presión inflacionaria impulsada por el alza de los costos en combustibles y del transporte. La inflación interanual también subió 4,0% en abril, mientras que la inflación subyacente alcanzó 4,4% en la sesión de hoy, superando el rango meta del emisor. El Banco Central indicó que las expectativas de inflación a 12 meses también aumentaron a 2,8%, aunque siguen dentro del rango objetivo. La autoridad monetaria señaló que los indicadores económicos continúan mostrando un desempeño positivo, aunque persiste un entorno internacional volátil por el conflicto en Oriente Medio y los precios del petróleo. El comunicado también se conoce en medio de la incertidumbre política previa a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El gobierno peruano excluirá el edificio principal de Petroperú ubicado en San Isidro del proceso de adjudicación de activos no estratégicos que será impulsado por Proinversión como parte de la reorganización patrimonial de la petrolera estatal. La agencia informó que desde julio iniciará la promoción y adjudicación de hasta 55 activos inmobiliarios, cifra inferior a los 60 activos identificados inicialmente por la empresa en el 2025. Proinversión precisó que los activos incluidos corresponden principalmente a terrenos e inmuebles en regiones como Lima, Piura, Ancash, Pasco, Lambayeque y Tumbes, entre ellos la Casa Chimbote y el ex Petrocentro Cañete. El proceso busca fortalecer la sostenibilidad financiera de Petroperú mediante participación privada en activos no estratégicos, mientras las refinerías, terminales y lotes petroleros continúan bajo control del Estado. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el IBC la sesión de hoy. El IBC o el índice bursátil de Caracas finalizó con una variación negativa del 0,21% en 5.645 puntos. Por su parte, los otros índices, el financiero y el industrial, finalizaron de manera mixta. El financiero 0,30% y el industrial con un avance positivo del 0,21%. En noticias de Venezuela, un incendio afectó este viernes la planta compresora de gas Lambargas, ubicada en el bloque 5 del lago de Maracaibo y operada por China Concord Resource Corp, bajo contratos con PDVSA, dejando al menos 6 trabajadores heridos y daños en la infraestructura. El siniestro se produjo durante una maniobra de despresurización de gas y 2 empleados sufrieron quemaduras de gravedad tras lanzarse al agua para escapar de las llamas, mientras otros 4 resultaron con lesiones menores. Según reportes internos y videos revisados, el fuego continuaba activo hacia el mediodía y los trabajadores intentaban controlar las llamas utilizando mangueras de agua. PDVSA no emitió comentarios oficiales inmediatos sobre el alcance de los daños ni sobre eventuales afectaciones operativas en el proyecto Lago 5, una de las áreas históricas de producción en el occidente de Venezuela.
Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página del Canal de los Negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con estos datos económicos sobre el Producto Interno Bruto en Colombia, que creció 2,2% en el primer trimestre del 2026 frente al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el sector público y el comercio, las industrias manufactureras, según las cifras del DANE. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a nuestra rueda de prensa de los principales resultados de Producto Interno Bruto. Como siempre, tenemos las revisiones que tenemos que presentar por transparencia y que hace siempre el DANE. Tenemos también los resultados del ICE, Indicador de Seguimiento de la Economía, marzo de 2026, y de nuevo los resultados del PIB para este primer trimestre de 2026. Bien, antes de comenzar, quisiera recordarles a todos y todas que después de 34 años logramos tener en el país un censo económico nacional urbano. Es un gran orgullo para la entidad, un agradecimiento también para todos los servidores, servidoras y colaboradores durante este proceso en el cual recorrimos 1.102 municipios, las islas de San Andrés y Providencia, las 18 áreas no municipalizadas, contamos con más de 8.000 censistas, recorrimos más de 500.000 manzanas y logramos una cobertura de 98,2%. Y este es el primer censo que tenemos en este siglo XXI que es 100% hecho en casa y deja una capacidad instalada para los próximos proyectos de esta gran magnitud. Tenemos varias innovaciones en la producción estadística. Es también el primer censo en el país que se hace de manera híbrida, es decir, tuvimos la recolección en campo con las y los censistas que ustedes vieron, pero también muchas de estas unidades económicas hicieron un trabajo de autodiligenciamiento vía web y combinamos la información con registros administrativos. La nueva forma de producción estadística del mundo en el siglo XXI es a partir de registros administrativos. Tuvimos procesamiento en la nube en tiempo real, georreferenciación completa para todos y cada uno de los puntos del país y es el primer operativo censal económico que incluye un componente étnico-racial y la economía popular. Entre los resultados preliminares que ya pueden encontrar en nuestra página web y en el micrositio del Censo Económico Nacional Urbano, van a ver ustedes que tenemos ya el conteo de 2.005.613 unidades económicas en las áreas urbanas del país. De ellas, cerca del 40% se ubican en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Contamos con más de 219.000 unidades de venta en calle. 49,16% cuentan con RUT, 47,48% tienen registro mercantil y 37,32% de este total de unidades económicas operan sin el RUT. Tenemos también ya la información para aquellas unidades económicas que tienen como propietarios o propietarias personas naturales. Allí encontramos que más de 95.000 de estos propietarios y propietarias se autorreconocen como parte de las comunidades étnico-raciales del país. Y las mujeres son un poquito más de la mitad de las dueñas de estas unidades económicas. 51,55% son propietarias mujeres, 48,45% propietarios hombres. Bien, recuerden que los censos tienen una información que es muy valiosa para la toma de decisiones tanto a nivel público como privado y tenemos todos estos sectores censados: comercio, servicios, industria, transporte, construcción, administración pública y servicios públicos y domiciliarios, otros sectores y también la categoría de aquellos que no tienen el código internacional CIU. Tenemos una socialización nacional a medida que vamos difundiendo cada uno de estos resultados que vamos presentando al país. Estamos navegando toda esta información con la academia, gremios, entidades públicas y medios de comunicación. Ya hemos alcanzado más de 60 espacios, más de 3.000 asistentes y tendremos ahora entonces, como bien lo reza la ley 2335 de 2023, el nuevo ciclo censal donde tenemos el censo económico que marca ese inicio de tener los 4 censos que debe producir el país de una manera periódica, confiable, que nos vaya a ser mucho más productivos y eficientes para la toma de decisiones en el país. Bien, comencemos entonces con los resultados del PIB. Recordemos que nuestro referente y todas las metodologías están disponibles en la página web del DANE y que siguen como lo estipula la ley 2335 del 2023,
que nos exige seguir rigurosa y estrictamente los lineamientos y estándares internacionales. Para el caso del PIB tenemos que seguirnos precisamente el sistema de cuentas nacionales, manuales, donde están muy bien especificadas las metodologías y que el DANE ha acogido desde hace mucho tiempo, pero que ahora sigue por orden de ley desde el 2023. Seguimos la clasificación industrial internacional uniforme, CIU, revisión 4 de Naciones Unidas. De nuevo, nada de esto es autóctono o inventado por nosotros, viene de estos manuales internacionales. Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales del 2017 del Fondo Monetario Internacional y la clasificación central de productos CPC 2.1 de Naciones Unidas. Las cuentas nacionales trimestrales siguen los lineamientos definidos por la norma técnica de calidad estadística bajo el modelo de producción GSBPM, lo cual ha permitido su certificación en 2023 y está vigente a la fecha con el sello de calidad estadística NTC-PE-MIL. Nuestros datos son producidos con independencia técnica, tal cual como lo reza la ley de nuevo, y con reconocimiento internacional, lo que fortalece la confianza de los ciudadanos y ciudadanas y de todos los mercados. Cada operación estadística cumple estándares técnicos y metodológicos de clase mundial y la información se comunica de manera abierta en este espacio tal cual como lo estamos haciendo hoy. Nuestra información es verificable y accesible, garantizando que cualquier usuario o usuaria pueda entender y validar los datos que estamos presentando. Los resultados que vamos a explicar a continuación. En su serie original, el indicador de seguimiento de la economía para marzo de 2026 frente a marzo de 2025 en la anual creció 4%, en año corrido va 2,2%. Cuando hacemos el ajuste por efecto estacional y calendario, para marzo 2026 frente a marzo 2025 es de nuevo 4% y en la mensual es 1,2%. Para el PIB, Producto Interno Bruto, en su serie original, la anual, para este primer trimestre de 2025 crece 2,2% y cuando revisamos la serie ajustada por efecto estacional y calendario, en la anual es ese mismo 2,2% y en la trimestral es 0,6%. Vamos a ver los detalles, como es tradición, comenzamos por las revisiones que hemos hecho a lo que ya hemos producido previamente. Recordemos que estos ciclos de revisiones también corresponden a un ejercicio de transparencia, siguiendo esos lineamientos internacionales que presentaba hace un momento y que corresponden a tres formas de revisiones que hacemos. Una frecuente de ciclo trimestral, que es cuando nos llegan las actualizaciones, mucha información de nuestras fuentes a veces no está cerrada o ellos mismos encuentran errores y nos lo hacen saber y ahí mismo nosotros hacemos esas actualizaciones, correcciones y o revisiones de los datos de la serie desde la estadística básica. Esos cambios generalmente se presentan porque se tratan de datos preliminares sujetos a modificación y por eso ustedes también ven que nuestras cifras tienen ese subscript de preliminar. Ciclo anual regular que está determinado por la incorporación de nuevos datos o estimación de las cuentas nacionales anuales a las series trimestrales. Esta combinación de datos de baja y alta frecuencia se realiza mediante técnicas de evaluación comparativa. Y por último, un ciclo mayor que no es regular, que se da cuando hay grandes revisiones. Por ejemplo, tenemos revisiones metodológicas, cuando cambia el nuevo manual, por ejemplo, lo vamos a hacer. Recomendaciones internacionales, porque de nuevo hubo algo que nos dimos cuenta en todas estas discusiones internacionales. Cambios de año base, como el que estamos ejecutando en este momento para el país, y otros cambios por su naturaleza no se pueden incorporar de forma regular, como por ejemplo los datos del Censo Económico Nacional Urbano, que una vez los tengamos se incorporarán también a cuentas nacionales. Solamente para recordarles, y todos estos manuales están disponibles en las páginas web de cada una de estas entidades. Tenemos el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas de 2008, es nuestro marco teórico, es reconocido internacionalmente y es lo que nos da precisamente todo ese marco para poder hacer esta producción de información. Y el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales del Fondo Monetario Internacional de 2017 con pautas conceptuales y prácticas
para compilar nuestras cuentas nacionales trimestrales. Incluye los métodos estadísticos, técnicas de compilación para derivar estimaciones oficiales del PIB trimestral. Las revisiones, como lo mencionaba hace un momento, es una buena práctica que está incluida precisamente en ese manual del Fondo Monetario Internacional, donde allí nos dicen, son parte esencial de las buenas prácticas de compilación de las cuentas nacionales, necesarias para incorporar mejoras constantes de los datos fuente y se realizan para beneficio de los usuarios. Y esto es muy importante porque esto nos da el por qué hacer esas revisiones, es para tener datos de mejor calidad para que al final usuarios y usuarias tengan la mejor información disponible. La demora en la incorporación de nuevos datos en las estimaciones publicadas podría incrementar la magnitud de revisiones posteriores y por eso siempre estamos en permanente contacto con nuestras fuentes y les pedimos que por favor nos den la información cerrada en la medida de lo posible y es esencial revisar los datos preliminares. En el curso del año corriente, las estimaciones provisionales deben revisarse para incorporar más y mejores datos a medida que aparecen estadísticas básicas de corto plazo que son menos oportunas. Bien, aquí tenemos entonces el cierre de las revisiones. Esto fue lo que publicamos el 16 de febrero de este mismo año y estas son las revisiones que estamos presentando justo en el día de hoy. Las diferencias las podemos ver en esta última columna. Las diferencias, como ustedes se fijan, son menores, menos 0,2 en explotación de minas y canteras, que termina siendo pensada por estos 0,01 en justamente construcción y comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, y un menos 0,08 administración pública, defensa, educación y salud, lo que nos deja entonces en este menos 0,08 en el valor agregado, pero cuando miramos las contribuciones de estos sectores donde tuvimos estas variaciones, pues la variación en el valor agregado es solamente de 2,6, que cuando ya sumamos y restamos impuestos menos subvenciones entre los productos, nos deja exactamente en el mismo 2,6 que habíamos publicado. Entonces, esta es de esas coincidencias estadísticas que tenemos. Hay revisiones, sí, pero finalmente nos dejan la cifra global en el mismo número. Esas mismas revisiones cuando lo hacemos por componentes de gasto. De nuevo, aquí tenemos en la tabla de la izquierda lo que hemos publicado el 16 de febrero. Aquí lo que tenemos revisado para este momento y nos da estos reajustes que vemos acá. En negativo estas dos, formación bruta de capital hacia abajo menos 0,15, importaciones hacia abajo menos 0,03 y en positivo 0,11 gasto de consumo final. Bien, veamos entonces para el ICE las revisiones a la tasa de crecimiento anual. Nuestro mes de referencia enero-febrero, lo que llamamos de este mes, de 1,4 con las revisiones queda en 1%, febrero de 1,6 con las revisiones queda en 1,3%. Los resultados para este mes del ICE, lo que tenemos es un crecimiento, como ya lo había mencionado, de 4% en su serie original, ajustado por efecto estacional y calendario 4%. Estamos viendo ya desde hace un poco más de 12 meses que están muy cercanas las líneas originales y las ajustadas por el efecto estacional y calendario. Claramente vemos aquí una tendencia al alza en este último mes cuando revisamos ambas series. De nuevo, ambas están muy pegadas. La ajustada por efecto estacional y calendario es la que nos permite hacer esas revisiones mes a mes de manera confiable y lo que estamos viendo es esta tendencia al crecimiento. Aquí tenemos precisamente ese ICE ya desestacionalizado, pero lo hacemos con tasas de crecimiento mensual, ya no con tasas de crecimiento anual. Y de nuevo, estas tasas de crecimiento mensual desestacionalizadas también nos están mostrando este crecimiento al alza, alcanza 1,2% para este mes de marzo. Recuerden que aquí tenemos actividades económicas que son mucho más agregadas o aproximadas que lo que tenemos en el PIB. El PIB nos da mucho mayor detalle, pero el ICE nos da la posibilidad de tener este seguimiento de la economía cada mes. Por eso van a ver ustedes las actividades económicas agregadas de otra manera, muy similar, pero no la misma frente al PIB. Para este mes de marzo de 2025 lo que vemos es que todas las
ramas de actividad económica tuvieron un crecimiento positivo con sus correspondientes aportes o contribuciones positivas. Administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana están organizadas de mayor a menor contribución, crece 6,6%, aporta 1,2 puntos porcentuales de estos cuatro que crecimos. Comercio y reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida crece 3,8, aporta 0,7. Actividades artísticas de entretenimiento, actividades de los hogares crece 6,2, aporta 0,5. Industrias manufactureras crece 4,5, aporta 0,4. Actividades financieras y de seguros crece 7,2, aporta 0,4. Actividades profesionales, científicas, técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,3, aporta 0,2. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 2%, aporta 0,2. Suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua crece 4,1, aporta 0,2. Actividades inmobiliarias crece 2%, aporta 0,1. Información y comunicaciones crece 3, aporta 0,1. Y tenemos explotación de minas y canteras crece 1,4, aporta 0,03. Construcción crece 1,2, aporta 0,02. Aquí es importante tener en cuenta que Administración Pública y Defensa, Educación y Actividades a la Salud Humana, cada una de estas tres subramas tiene crecimientos positivos. Lo que más está jalonando es Administración Pública y Defensa. Y allí tenemos que recordar que lo que está creciendo allí, en particular para el mes de marzo, es las contrataciones que tenemos en un sector en particular, que es el que está relacionado con todas las elecciones. La registraduría tuvo un movimiento muy importante, recordemos las elecciones del 8 de marzo. También estamos viendo efectos positivos en los aumentos que se han dado en el pie de fuerza para defensa y la incorporación de las madres comunitarias que también estamos ya viendo en esto. Educación creciendo, actividad de la salud humana también creciendo. En comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida es sobre todo comercio, lo que vimos muy dinámico para este último mes. De nuevo, transporte también creciendo y en alojamiento y servicios de comida sí tenemos allí unas condiciones que pueden ser unas subiendo y otras bajando, sobre todo para alojamiento en este mes de marzo. Actividades artísticas de entretenimiento y actividades de hogares están creciendo, allí sobre todo jalonado por actividades artísticas. Estamos viendo entretenimiento y de nuevo las apuestas en línea que están creciendo. Dentro de estas que son las que tienen menor crecimiento, pero que aún así para este mes de marzo están creciendo, explotación de minas y canteras está sobre todo jalonado por metalíferos, el oro, y la construcción vemos un crecimiento positivo por obras civiles para este mes.